¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada. 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. También llegando a través del internet en www.radiomujer.com.mx y en Austin, Texas, por el 95.1 de FM. Estamos sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También aquí, muy bien. Y el día de ayer empezamos a hablar un poquito sobre qué sí es misoginia y qué no es misoginia, ¿no? Ahorita estábamos escuchando en la cápsula cómo se hablaba de una misoginia cultural. Acá tendríamos que entender la separación en lo que podría llegar a ser, por ejemplo, una discriminación hacia las mujeres en ciertos ámbitos y una misoginia, ¿no? Ahí es en donde está toda la diferencia. Cuando estamos hablando de misoginia, estamos hablando de odio. Esto es algo bien importante. No estamos hablando de miedo, no estamos hablando de prejuicios, estamos hablando de odio. Este tipo de estructuras, más bien esta manifestación patológica, la vamos viendo, como ya lo habíamos dicho en el día de ayer, alrededor de cómo se van estableciendo esos primeros vínculos con las mujeres. Cómo es que dentro del mismo abandono que se puede vivir en la crianza, queda un odio acentuado hacia la mujer. Y también acá tendríamos que pensar un poquito en cómo todos nosotros llegamos a este mundo, ¿no? Encueraditos y con diferentes cantidades en nuestras cargas libidinales. ¿Qué quiere decir esto? No todos salimos de buen humor, no todos salimos de mal humor, no todos salimos agradables hacia el mundo. Esto es algo que, por supuesto, se va moldeando, se va esculpiendo con la cultura, con nuestra educación. Pero es bastante importante entender cómo hay niños que son más voraces que otros. Cómo hay niños que tienen una situación con la envidia mucho más acentuada que otros niños, ¿no? Y esto podríamos verlo una vez más alrededor de la crianza, alrededor de cómo se van haciendo estas primeras relaciones. Pero no podemos dejar de lado cómo cada uno viene con una carga libidinal distinta. Entonces, cuando vemos una de estas criaturitas que viene con este odio acentuado, ahí uno tendría que pensar que se necesita una madre todavía más dedicada, una madre todavía más buena de lo que normalmente debería de ser. ¿Por qué? Porque la madre, en un primer momento, al ser el único objeto que tiene el niño dentro de su mundo, dentro de su subjetividad, resulta ser el depositario de todas sus mociones de odio y de amor. Si estas mociones de odio no se alcanzan a lidiar bien por parte de la madre, ¿qué quiere decir esto? Podríamos verlo en cómo los niños muerden, en cómo los niños hacen berrinches, cómo golpean. Si esta situación no se maneja por parte de la madre y simplemente se evita, o la madre acaba sintiéndose destruida por estas manifestaciones del niño. Destruida no porque nos hagan pedacitos, sino destruida en el caso en el que el niño vea que efectivamente si dirige su odio hacia ella, tiene un impacto más allá de lo que normalmente podríamos esperar, ¿no? No hay una respuesta, no hay una contención, sino que la madre se desquebraja, no puede con él. Este tipo de situaciones van a desencadenar un pleito entre los hijos y las madres, o las hijas y las madres. Aquí es indiferente esta situación del sexo cuando lo pensamos desde este punto de vista. Y lo que va a suceder es que la madre se siente odiada por el niño. Y esto es totalmente normal. Todos odiamos a nuestra madre en algún momento y durante mucho tiempo de nuestra vida, si no es por decir que en toda, porque justamente así es como va funcionando nuestro inconsciente. Pero esta cosa va y viene. Es una situación de amor y odio, algo que sucede en todos los aspectos de nuestra vida. Aquí la diferencia es que al ser un objeto tan especial, tan fundamental, este odio tiene repercusiones mucho mayores en nuestro desarrollo. Y si la madre se acaba sintiendo odiada por el niño y no lidia con este tipo de sensaciones, con esta emoción destructiva, se va a convertir en un enemigo para el niño. Y entonces, tú me odias, pues yo te odio. No es tú me odias y yo te detengo ese odio. Yo contengo ese odio y lo transformamos en otra cosa, para que veas que yo soy una dualidad también, sino que se vuelve una contraposición y ahora la madre maltrata y esto pues solamente va generando más odio. Sí, como si se tratara de un adulto, ¿no? De una persona que ya está formada y que simplemente
deliberadamente está dirigiendo su odio hacia esa persona. Y el día de ayer no tuvimos oportunidad de leer todas las participaciones, eran bastantes, al aire, pero nosotros las leemos de todas maneras, las tenemos en cuenta. Y había una gran recurrencia de un cierto concepto a propósito de la misoginia que me llamó bastante la atención. Muchas personas coincidían en la opinión de que misoginia significa que a un hombre no le gustan las mujeres. Lo tocamos incluso el día de ayer, decíamos, esto no significa eso. Incluso una mujer puede ser misógina a final de cuentas, pero es algo que apareció en reiteradas ocasiones. Entonces esto me parece muy importante subrayar. Una vez más, no es algo exclusivo de los hombres y por otra parte no es tampoco que esto convierta, digamos, no va de la mano con la homosexualidad en los hombres. De hecho, la mayoría de los hombres, específicamente homosexuales, tienen un vínculo muy cercano, por lo general, con muchas mujeres a su alrededor. Sí pueden llegar a tener una relación bastante accidentada con su madre, pero en general pueden llegar a sentirse bastante confortados cerca de otras mujeres. Entonces, esto no tiene nada que ver con hacia dónde va dirigido el género hacia el cual se dirige el deseo sexual, ni tampoco se trata de algo que aparezca exclusivamente en hombres, ¿sí? Incluso un hombre misógino, vamos a pensar, bueno, pero es que si es misógino, entonces pues necesariamente es homosexual porque odia a las mujeres. No, por supuesto que busca mujeres. ¿Por qué? Porque igual tiene deseo sexual. Y cuando no es homosexual, pues ese deseo va a caer sobre alguna mujer, efectivamente. Por lo general, incluso un hombre misógino tiene una imagen idealizada de alguna mujer. Puede ser alguna mujer fantástica, como se imagine que deberían de ser todas las mujeres, o puede agarrarse de una figura en particular, vamos a pensar alguna compañera de trabajo no muy cercana, necesariamente tiene que ser alguien no muy cercano. A quien le va a colgar un montón de adornos y va a asumir como una mujer idealizada, digna de respeto, distinta del resto de las mujeres que son muy poca cosa y que están ante sus ojos verdaderamente devaluadas. Aún así, se va a relacionar afectivamente, entre comillas, de una forma bastante violenta en muchas ocasiones, física o verbalmente, con las mujeres devaluadas, nunca con la idealizada. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo nuestro WhatsApp para que usted se comunique con nosotros. Es el 333-822-3208 y nos puede seguir en Twitter en @Desde tu Mirada. Estamos hablando el día de hoy sobre la misoginia y me parece muy importante, Gaby, recalcar esto que tú estabas mencionando, que cuando hablamos de misoginia inmediatamente nos imaginamos un hombre, ¿no? Inmediatamente decimos es que los hombres son los misóginos, ¿no? O esto que se puede llegar a pensar también alrededor de los homosexuales, y no va por ese lado, como le estaba diciendo en el bloque anterior. Todo esto que tiene que ver alrededor del odio no es una cuestión de género, y es todavía más común encontrarnos con mujeres que odian a las mujeres, me parece. Esto no es algún estudio que se haya hecho últimamente, pero en mi personal opinión me parece que es más común encontrar este tipo de formación alrededor de las mujeres. ¿Por qué? De entrada, por la relación que se establece alrededor de la madre y la hija, que es muy distinta en esos primeros momentos de lo que se va viviendo con la madre y el hijo. Acá tendríamos que pensar cómo es que se va viviendo ese momento, por ejemplo, en el complejo de Edipo para la mujer, y cómo la mujer va teniendo un momento en el desarrollo en el cual, si lo pensamos desde este punto de vista psicoanalítico,
está un reclamo de la hija hacia la madre, de no haberla hecho hombre. Esto es una cosa que, a ver, qué tanto se puede llegar a entender, digo, haciéndolo de una manera resumida. Para la niña, aquí hay que pensar cómo en esta diferencia anatómica la niña se siente injuriada, se siente en algún momento como si se hubiera hecho una injusticia sobre de ella. Esto no se puede llegar a procesar en la cabeza de un niño. Esto, si lo queremos pensar como si fuéramos adultos, como si los niños tuvieran un pensamiento adulto, evidentemente que no nos hace sentido. Pero vamos ahí a ver cómo la niña, en comparación con lo que ella puede ver en el hombre, solamente si lo hablamos desde el punto de vista anatómico, y luego le vamos dando una reforzadita con nuestra cultura, en donde a los niños se les permite hacer aquello, esto y lo demás, y las niñas no, porque las niñas son niñas y las niñas tienen que ser más delicaditas y las niñas no pueden jugar ese tipo de cosas y a las niñas no se les pueden ensuciar, ni se les pueden raspar sus rodillas, ni se les puede jugar con pelotas porque como si te van a golpear tu naricita, imagínate, vas a quedar fea y ya nadie te va a querer. Toda esta idea va generando un descontento en la niña. ¿Por qué? Porque ¿quién de estas personas que está alrededor me hizo niña? ¿No? Porque los niños se la pasan muy bien. Esto, evidentemente, que cada personita lo va a vivir de una manera distinta. Pero nos vamos a dar cuenta cómo esta queja es de lo más común que hay entre la madre y la hija. Y esto, digamos que va a darle más razones para ladearse hacia el odio, hacia la mamá. Y entonces vamos a ver esto en comportamientos ya adultos en donde se acaba despreciando a las mujeres que no se comportan como hombres. Son mujeres, que podríamos escucharlo por ahí muy comúnmente, que no tienen cojones, que no tienen testículos, ¿no? Es que no tienen carácter, no, las mujeres no tienen testículos, ¿no? Las mujeres tienen otra cosa, tienen ovarios. Pero es como si esta fuera la queja, no, es que ¿cómo vas a dejar a tu marido, ¿no? Si no tienes coraje, si no tienes testículos, ¿no? Si tuvieras testículos, mira, le truenas los dedos y te vas y tú trabajas y tú haces y es así como, a ver, no es por una cosa de trabajar o de no trabajar, sino ni siquiera se alcanza a ver un punto de vista en lo sentimental, ¿no? Oye, es que me acaban de poner el cuerno, me siento de la patada, me siento muy mal, era una persona que yo apreciaba y me traicionó. No. Acá la cosa es que si tú puedes, tú lo haces. Y tú haces y las que no lo hacen, o mujeres, por ejemplo, que se dedican a la vida de casa, acaban siendo repudiadas por este tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque no están haciendo nada de su vida, porque no están haciendo dinero, porque están controladas por el yugo del machismo y de los hombres. Y esto es una queja que va dirigida hacia la madre, por lo general, ¿no? Esto no quiere decir que estas personas tienen una visión superior de la realidad y entonces todo debería de ser como ellas piensan, sino que esto habla de su propia historia. Esto es una queja hacia la madre, ¿no? ¿Qué no me dio mamá? ¿Qué no me hizo mamá? ¿Por qué mamá no me hizo hombre? ¿Por qué me hizo mujer? ¿Por qué me tienen que pasar todas estas cosas? ¿Por qué tengo que vivir de esta manera? Y esto, como le digo, se va reforzando con la educación que se va teniendo. ¿Por qué? Porque aunque puede venir esta situación, ¿no? Aunque siempre va a existir esta parte, ay, se me fue el nombre, creo que es, si lo buscáramos con bibliografía psicoanalítica, es escarnio. Tú no lo recuerdas, Gaby. Hay un autor que lo menciona, no lo tengo ahorita fresco, pero es la manifestación se le denomina escarnio. Y esto, como le decía, se puede vivir de una manera muy distinta. ¿Por qué? Porque si se vive en una casa incluyente, pues bueno, las niñas tienen cosas buenas, los niños tienen cosas buenas, ¿no? Tal vez va a continuar, y no tal vez, va a continuar todo esto que tiene que ver alrededor de la castración, pero se va a vivir y se va a experimentar de una manera muy distinta, en donde tú no tienes eso. Por ejemplo, por ahí hay un chiste que está medio pelangocho, que decía que estaba un niño con una niñita a un lado, en caricatura, dibujados en cuadraditos, y el niño le dice, tú no tienes una como esta, tú no tienes esto, y la niña le dice, pues sí, pero me dijo mi mamá que con una de estas puedo conseguir todas las que yo quiera de aquellas, ¿no? Y uno puede decir, qué grosería, ¿no? Qué falta. Pero más allá de ver el chiste o ver que si es un chiste bueno o un chiste malo, ahí vamos a ver cómo hay muchas formas de girar esta parte, de poder sobrellevar este tipo de dolores psíquicos que de entrada no tendrían por qué ser dolores, porque es solamente una diferencia, pero nos permite construirnos de una manera diferente en lugar de irnos sobre el odio. Sí, por aquí tenemos una participación anónima. Nos comparte, tengo un esposo misógino y su imagen idealizada es la de su hermana.
Ella está casada y odia a su esposo. Tiene 4 hermanas, pero solo la idealiza a ella. Esto que tú nos compartes es interesante porque nos da pie para hablar también de por qué decíamos entonces, el hombre misógino no es que no guste sexualmente de las mujeres. Por supuesto que se siente atraído por las mujeres, las busca, pero igual las devalúa. Va a haber una mujer idealizada, y decíamos hace un momento, se va a relacionar nunca con la idealizada. Efectivamente se va a relacionar con las mujeres devaluadas, y en todo caso, cualquier mujer que le corresponda ese cariño, automáticamente pasa al lado de las devaluadas. Esa es una cuestión interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la idealización consiste básicamente, por supuesto que puede, conscientemente, puede ponerle una cierta cantidad de atributos, ¿no? A lo mejor una persona independiente, una persona chambeadora, cada misógino le pondrá los atributos que prefiera. Pero realmente lo que está ahí de base para que siga siendo una mujer idealizada es que no va a responder, es que es una mujer imposible, que no va a responder nunca, en caso de que lo hubiese, a su propuesta afectiva. Entonces, si esto llega a ocurrir, si una de estas mujeres verdaderamente corresponde los sentimientos de este hombre, inmediatamente pasa al lado de las mujeres devaluadas. Pero ahora, ¿por qué vemos tan comúnmente, no tan comúnmente, porque esto en específico no es una patología tan común como se quiere considerar? De pronto un término se vulgariza y entonces se asume que cualquier hombre que no te abre la puerta para que te pases es un misógino. No, definitivamente no. No es una patología tan común, que bueno, pero es muy común, eso sí, que estén muy con pareja, que tengan su pareja guardadita, recluida y maltratadita en su casa. ¿Por qué tienen pareja? ¿Qué perfil se necesita de parte de una mujer para tolerar y hacer una vida duradera, además, con un hombre que tenga estas características? Cuando pensamos, incluso si pensamos en los amigos, por ahí a veces se dice, dime con quién andas y te diré con quién eres. Se dice de una forma simplista y lineal, ¿no? Como asumiendo que entonces todo el grupo de amigos va a ser iguales. Eso no es cierto. Sin embargo, es verdad que en función a las características de cada una de las personas es que se elige a los amigos, no únicamente personas idénticas. Hay un gran abanico de mecanismos por los cuales se eligen, pero cuando nos referimos a pareja, esto no es distinto. Para poder coincidir con alguien, se necesita que haya como este embonar. Entonces, si la persona, por ejemplo tú, Anónima, que nos compartes, tu esposo es misógino, entonces si vamos a pensar que él realmente tuviese esa patología, si él tiene esa patología, entonces tú, ¿cuál patología tienes para que hayan embonado de tal forma que sean un matrimonio y probablemente de hace tiempo? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Y fíjate, Gaby, nos están haciendo una réplica de la participación que estabas leyendo en el bloque pasado. Nos dicen, tengo 40 años de casada y sí, soy sumisa, pasiva. Muchas gracias por su respuesta. Felicidades por el programa. Sí, esto es algo que hay que revisar, ¿no? 40 años de casada, ¿no? Y también acá hay que verlo, ¿no? Una persona que se haya casado contigo por 40 años, no creo que pudiéramos apresurarnos como para hablar de este asunto de la misoginia. Y todavía más cuando nos hablas de que hay una mujer idealizada dentro de su mismo mundo, ¿no? Sí puede haber un odio a las mujeres, pero cuando estamos hablando de esto ya son palabras mayores. ¿Sí ve? Cuando hablamos de misoginia, tendríamos que irnos más hacia el lado de los asesinos seriales de mujeres. Esto ya va a una situación más grave, mucho más grave, en donde ya el odio no se puede tramitar de ninguna manera más que llevándolo hacia lo real. Sí podríamos hablar de que hay un odio, pero a mí, una vez más, en lo personal, me parece demasiado grande la palabra. Es como si a un niño que nos dice mentiras le estuviéramos diciendo que es un criminal, ¿no?
hay niveles en lo que podríamos ir utilizando un poquito más acercado a la realidad lo que va sucediendo. Acá a veces resulta muy difícil decir, siento que mi esposo me odia, ¿no? Esto no quiere decir que odia a todas las mujeres, sino que me odia a mí específicamente, ¿no? Esto ya es una cosa más personal y que no es algo que pudiéramos alargar hacia todo el género femenino, ¿no? Y todavía más en esta misma situación. Y esto de lo que tú nos estás hablando me parece interesante para abordarlo. ¿Qué pasa con los hombres que crecen en un lugar con puras mujeres, ¿no? 4 hermanas y la madre aparte, ¿no? Y evidentemente el padre si estaba presente. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? Es bastante curioso, porque uno podría pensar que inmediatamente nos iríamos hacia el lado del afecto, ¿no? Si todos los objetos que estaban ahí cerca de nosotros, cuando digo objetos no estoy hablando de muebles, estoy utilizando un término que es el adecuado cuando estamos hablando desde un marco teórico psicoanalítico. Objetos son objetos de afecto, no objeto mueble. Cuando se crece de esa manera, pues uno podría esperar que si todos esos objetos de afecto eran mujeres, pues entonces a las mujeres se les tenga este privilegio, ¿no? de quererlas más de lo normal. Sin embargo, no es así. Acuérdese que todos nosotros vamos teniendo una excesiva necesidad de que haya diversidad en nuestra vida. Excesiva diversidad, ¿por qué? Porque entonces podemos repartir nuestros afectos, podemos construir más representaciones si hay más diversidad a nuestro alrededor y hay más objetos con los cuales identificarnos de una manera diferente. ¿Por qué? Imaginemos a esta persona, no creo que sea el caso, quién sabe si es el caso, pero imaginemos que no hubiera un padre y que fuera una casa solamente con puras mujeres, ¿no? O esto que resulta muy a menudo en donde es madre soltera y se cría con la abuela, con la mamá y con alguna otra hermana, podríamos pensar una persona que sería su tía. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones? ¿Cuál es la imagen de un hombre que tiene ese muchachito para identificarse? Lo que nos vamos a topar es que la imagen del hombre, si no es alguien del exterior, es la representación que van teniendo las mujeres de los hombres en esa casa. Entonces, ahí hay un cierto miedo que no está tan mal fundado, en donde se habla, es que si solamente creces con puras mujeres, seguramente te vas a hacer homosexual, no porque te vayas a convertir en mujer, sino porque en una casa en donde no se incluye un solo hombre, ¿cuál es el objeto de deseo? ¿No? ¿En dónde están puestas todas las cargas libidinales de esas mujeres como para que no haya uno solo? No hayan amigos, no haya el abuelo, no haya tíos, no haya papá, no haya... ¿Qué tienen de malo los hombres? Y ahí podríamos ver cómo hay todo un proceso de identificación de relacionarse con el objeto de deseo de la madre, que en ese caso sería un hombre, pero un hombre distorsionado, ¿no? Un hombre que no va hacia un deseo como tal, no hacia un deseo completo, sino en una parcialidad que ya nos podría traer una identificación del tipo homosexual, que no es una generalidad, por supuesto, pero es algo bastante posible en ese caso. Entonces, ¿qué va sucediendo ahí? También, aparte de las identificaciones que se puedan hacer con los hombres, la identificación con la mujer también va a tener una distorsión. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo ahí es un clan cerrado, un cierto hermetismo, en donde solamente las mujeres que estamos aquí somos las buenas, ¿no? Podrá estar la que es corajuda, podrá estar la que es la matriarca, la que se encarga de esto o aquello, pero todas las mujeres de afuera no son buenas, ¿no? Inmediatamente están devaluadas. ¿Por qué? Una vez más, suponiendo en ese mismo escenario, porque les gustan los hombres, ¿no? Porque necesitan de un hombre. Nosotros no necesitamos de hombres en esta casa. Y por lo tanto, ahí es en donde se empieza a hacer este tipo de mal manejo, de manejo en donde se dirige el odio hacia la mujer. Y para el niño, ¿no? Si pensamos en ese varoncito, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque dentro de su misma historia, pues el objeto de amor van a ser mujeres, de entrada, ¿no? Uno podría pensar, pues bueno, directamente va a ir hacia la mujer. Si se queda ahí atrapado, vamos a ver una formación hacia lo homosexual. Pero si este niño intenta salir un poco más, va a buscar otra mujer, pero una mujer que ya de entrada se ve devaluada. Una mujer que no es tan buena como las que están ahí. Y que esto podría llegar a construir una relación así como la que tú nos vas describiendo, Anónima, en donde la buena es la otra, tú no. Tú estás ahí de alguna manera como incubadora, de alguna manera como sustituta, pero las buenas son aquellas. Sí, y bueno, se va hacia esta dirección, ¿no? Donde es pues una
mujer intocable en el sentido de lo sexual. ¿Por qué? Porque hay una relación de sangre. Ahí, como comentábamos el día de ayer, va teniendo una relación muy directa con la resolución del Edipo, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con el enamoramiento, con la propia mamá, en el caso de hombres y mujeres, pero ya por ahí de los 3, 4 años, cuando estamos hablando más o menos de que se está desdoblando el Edipo, si tienen buena suerte las niñas, pues la niña se enamoraría después del papá, ¿no? En ambos casos tiene que ver con las consecuencias que haya tenido el buen o mal manejo de esta etapa de la infancia, ¿no? De esta etapa edípica. Entonces de ahí puede surgir toda esta serie de aversiones hacia la sexualidad de las mujeres en sí, y la única manera de mantener un punto intocable y también de reiterarse a sí mismo el hombre, el niño y luego el hombre ya adulto, de reiterarse a sí mismo que no va a caer en la tentación del incesto, pues es asumir que las únicas mujeres buenas son las mujeres que no gustan o que no tienen aparentemente ningún deseo sexual. Entre esas incluyen a su mamá o a lo mejor a sus hermanas, y bueno, ya con eso se están reasegurando de que no hay nada sexual, ¿no? Que puede tranquilamente amar a esas mujeres que son parte de su familia, porque no hay nada sexual de por medio. Sin embargo, como tú comentabas, José Luis, esto no es algo, una vez más, no es algo tan común, es un término que se ha propagado, se ha vulgarizado y se utiliza demasiado en situaciones que no lo ameritan. Es verdad que en la mayoría de los casos tiene consecuencias muy obvias y muy graves, ¿no? Y si hablamos de un resentimiento, no a ese grado de la misoginia hacia alguno de los sexos, podemos pensar, podemos darnos cuenta, no pensar, es algo evidente, que es mucho más común, en tanto que el odio expresamente dirigido hacia alguno de los géneros, que las mujeres guarden un gran resentimiento hacia los hombres. Por lo general, frases que sí son típicas, como todas las mujeres son unas cualquieras, etcétera, etcétera, son verdaderamente estridentes en la sociedad, ¿no? Y por lo general parten de algún borracho al que acaban de dejar o al que le acaban de poner el cuerno, ¿no? Pero no es un estandarte de una forma de vida, ¿no? Por lo general es muy raro que sea parte de la educación común de padre a hijo, que el padre le diga, las mujeres son unas cualquieras, hijo. No, por lo general les dicen, se deben de tratar así, tú tienes que ser muy caballeroso, etcétera, etcétera. Sin embargo, es algo increíblemente común que una madre le advierta a una hija que los hombres son unos desgraciados y que debe tener mucho cuidado con ellos. Y es un pensamiento que se dice no en una borrachera, sino como una creencia verdaderamente generalizada entre las mujeres, que los hombres son muy malos. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Les recuerdo nuestro WhatsApp, el número es 333-822-3208 y los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. Entonces ya este es el último día que nos queda para hablar sobre la misoginia, pero el día de mañana ya escuchó. Vamos a estar hablando también sobre estas nuevas concepciones del feminismo, en donde nos vamos a encontrar muchos de los aspectos que hemos hablado el día de hoy y el día de ayer. Recuerde que si usted quiere escuchar en repetición algún programa que hayamos transmitido acá por el 1040, nos puede buscar en la página de YouTube.
como Radio Mujer GDL. Por ahí hay una lista de reproducción que es todos los programas de Desde tu Mirada, y ahí nada más cosa de que le dé una buscadita y seguro encuentra el tema que usted está buscando, o tal vez haya otro que le interese y nos puede volver a escuchar ahí mismo. Y de manera de conclusión, ¿qué podríamos pensar alrededor de la misoginia? Para empezar, recuperar esto con lo que hemos estado hablando. Es una palabra que usamos de más. Es algo que ya nos va, como que se va haciendo de un uso vulgar para describir que alguien no nos parece muy bien cómo se comporta. Sí vamos a ver rasgos misóginos en muchas personas, pero esto no quiere decir que estemos hablando de una misoginia como tal. Nos serviría más y sería más descriptivo si dijéramos, como que a ese tipo no le caigo nada bien, ¿no? O como que ese hombre algo tiene con las mujeres que a todas nos acaba tratando un tanto mal. ¿Por qué? Porque si ya hay un trato, ya estamos hablando de que no es algo tan grave como lo que estamos describiendo cuando hablamos de esta parte de la misoginia. Y que esto tampoco es un mal de género, no es algo en el que los hombres seamos los que nos enfermamos de esto, porque también ahí hay otro aspecto que tendríamos que mencionar. Esto no es algo como la gripa, de lo cual nos enfermemos, ¿no? O que se nos quite como la gripa. Esto, así como lo hemos estado describiendo, es algo que va alrededor de nuestra crianza, es algo que va totalmente alrededor de cómo vamos entendiendo el mundo que está a nuestro alrededor. Y habrán personas que tengan razones justamente desde su crianza para tener este tipo de prejuicios, como lo que tú mencionabas, Gaby, esta idea de que todos los hombres son unos malditos, ¿no? Ahí estamos hablando pues de una certeza psicótica, evidentemente, pero estamos hablando de la realidad subjetiva de las personas que están alrededor de esa nueva criatura y que le están intentando comunicar, que también podríamos hablar de que hay un deseo de atrapar a las personas a su alrededor haciendo esto, ¿no? No vayas para afuera, afuera está todo sucio, así como la historia de Rapunzel, ¿no? En donde, no, afuera está lleno de gente mala, te vas a encontrar, te vas a encontrar con cosas terribles. Aquí es todo lo que necesitas, todo lo que está aquí en esta torre es para ti. Está el amor de tu madre incondicional, que es una bruja que te raptó, pero a final de cuentas es como esta fantasía, y está bastante interesante, fíjate, ahorita pensándolo un poquito. Esa película con todo y que es una cosa de niños y que evidentemente que está medio babosa en muchos sentidos, pero ahí nos vamos dando cuenta cómo en esos mismos cuentos de hadas y ahora con estas nuevas versiones que le van haciendo en las películas, se va viendo esa dualidad. Cómo está la mamá mala. Fíjese nada más la historia que está ahí. Alrededor de esto que estamos hablando de la misoginia, ¿no? Y de cómo se van construyendo estas ideas de que las mujeres son criaturas terribles. Está esta mujer malvada que se llevó a una niña a vivir en una torre para su propio beneficio, ¿no? Es como que eso fuera lo terrible. Pero la persona buena es una persona que vivía en la realeza, ¿no? En la realeza en donde de alguna manera también se van viviendo con ciertas condiciones un tanto infrahumanas para las mujeres, si lo pensáramos en la Rusia de esos entonces. Y cómo se va viviendo con esta idea de que o se es muy muy malo o se es muy muy bueno, ¿no? Esto nos va dando una idea de cómo se va viviendo esa decisión que nos permite enfermarnos ahora sí de esta manera de ver el mundo. Lo que estamos viendo con estas enfermedades, entre comillas, es una percepción distorsionada del mundo que está a nuestro alrededor. Y una percepción distorsionada gracias a lo que se nos comunicó del mundo que estaba alrededor, de cómo las mujeres son o los hombres son, o cómo sin necesidad de estar repartiendo el odio y decir que todas las mujeres son unas malvadas, unas mendigas, simplemente basta con decir yo soy la única buena. Y ya, con eso eliminamos al resto de la competencia. No va a haber nadie más buena que yo, hijo, hija, y con eso tenemos suficiente para que todo lo que nos hubiera tocado cargar de odio se acabe distribuyendo en personas que ni la deben ni la temen. Y verdaderamente creo que aquí lo más importante es pensar en que nosotros, los seres humanos, nos enfermamos de este tipo de cosas, tenemos este tipo de padecimientos mentales, porque vivimos como consecuencia, digamos, de vivir dentro de la sociedad. Es una consecuencia bastante costeable,
porque de otra forma seríamos animales salvajes. Entonces, bueno, gracias a que vivimos en sociedad, podemos padecer distintas neurosis, podemos padecer psicosis, podemos padecer, dependiendo ya de la historia y la fuerza libidinal de cada persona en particular, se desarrollan distintas patologías. Esto no es nada raro, pero es producto de la interacción que tenemos con otros seres humanos. También, para poder persistir una patología y para poder multiplicarse, porque además se multiplican, porque luego la gente se reproduce y le dice eso a sus hijas y le dice eso a sus hijos y así una y otra vez, se necesita la cooperación de otros seres humanos. Así como necesitamos ser parte de la sociedad para adquirir un lenguaje, para adquirir un psiquismo, y un psiquismo que es propenso a enfermar también psíquicamente, valga la redundancia, asimismo seguimos constantemente necesitando otros seres humanos para perpetuar la enfermedad psíquica. Entonces, cuando vemos muchas de estas cuestiones, cuando hablamos, por ejemplo, de psicopatía, de personas violentas, de alcoholismo, de infidelidad, ahora de misoginia, estas son patologías que por lo general se asumen, ponen a la persona en cuestión como un malo. Y lamentablemente a veces la sociedad se alivia, es un alivio suficiente con quejarse de estas personas, con quejarse de las personas infieles, con quejarse de las personas violentas, con quejarse. Y es un alivio demasiado somero, es un alivio que no vale la pena. Ahí la cuestión no es señalar al otro o criticar al otro, sino pensar, ¿qué estoy haciendo yo para perpetuar esto? Porque para que eso pueda ocurrir, yo estoy cooperando también. Se trate de una pareja. A lo mejor vamos a pensar no en una persona misógina como tal, porque ya dijimos que es poco común. Vamos a pensar simplemente en una persona sumamente envidiosa, o en una persona con mucho odio, que lo derrama por las personas que tiene alrededor. Se trate de una pareja, se trate de una amiga, se trate de tu madre, se trate de cualquier persona. ¿Qué estás haciendo tú que alimenta ese círculo? ¿Por qué es importante esto? No por darnos golpes de pecho y decir, sí, es que yo tengo la culpa, porque si yo no hubiera permitido, si yo no hubiera... No por eso no nos sirve de nada en absoluto. Eso nada más se suma ahora a nuestro masoquismo, ¿no? Ya se alía con nuestra patología. Sino para poder dejar de perpetuar ese círculo verdaderamente. Esto, cuando es más difícil, por supuesto, es cuando se trata, si hablamos del odio hacia la mujer, de la madre hacia la hija. ¿Por qué es tan difícil? Para empezar, porque la madre, y la madre es una persona crucial en la vida de todos los seres humanos. Para seguirle, porque está dirigido hacia un niño. Aún así, en la vida adulta, una mujer que haya sufrido de esto, hace cosas por perpetuar este tipo de relación con la mamá. Se siente maltratada por la mamá, le pica a la mamá la maltrata, entonces se siente maltratada por la mamá, le pica a la mamá y así van una y otra vez para perpetuar el círculo. Así que ahí tenemos que entender que quienes se tienen que detener es esa parte, la que se está quejando, no a la que se está señalando. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido. Soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarri, para que tengan muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.